Ustedes sabrán tenerme paciencia porque yo normalmente no salgo a predicar o a hablar afuera de la iglesia. Y entonces hace años que no salgo de mi iglesia. Así que ténganme paciencia, hermanos. Y por favor, si habría un vasito de agua. Muchas gracias. Vamos a leer en primer lugar en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Dice allí, capítulo 12, verso 13, el fin de todo el discurso oído es este. Gracias. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vuelvo a leer. El fin de todo el discurso es este. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este sería el tema en esta noche, el temor de Dios. Este es el título del mensaje, el temor de Dios. Y este final de discurso lo hace un hombre que todos sabemos, el rey Salomón, sabio, la sabiduría le vino de Dios, un hombre que tuvo absolutamente todo lo que pidió su corazón, lo que demandaba su pensamiento lo tenía. Y cuando no lo vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, ya Dios sabía lo que iba a hacer el pueblo, que iba a pedir un rey. Y le da los pormenores de lo que debía ser el rey cuando sea nombrado, y en esos pormenores el rey debía tomar la ley, escribir la ley para tenerla consigo, tener la ley encima, para temer el nombre de Dios. Eso era lo que Dios tenía en su pensamiento cuando el rey esté en su trono. Sube Salomón. ¿Qué hizo? Escribió la ley. La tenía consigo. Todos sabemos que él dependía de Dios, porque el Padre le entrega al reino y entonces, Señor, Dios, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a dominar el pueblo? Y entonces pide a Dios, le pide sabiduría y Dios le concede en plenitud, le concede toda la sabiduría que pudo haber tenido un hombre sobre la tierra. Y entonces llega al punto que todos conocemos, pero, ¿se acuerdan? Las mujeres desviaron el corazón de Salomón. Se olvidó del temor del Señor, se olvidó de la ley. Y parece ser que al final de sus días, cuando escribe Eclesiastés, porque él escribe Eclesiastés y los 3 primeros capítulos es tuve yo, era una cosa posesiva de él en la tierra. Lo que él deseó en la tierra lo tuvo, no mezquinó absolutamente nada, para ver, para mirar, para observar, para tener. Una capacidad de un hombre que pudo tenerlo todo y al final se da cuenta. Cuando escribe el discurso, bajo la tierra vanidad, vanidad, todo es vanidad. Todo es vanidad. Y aflicción de espíritu, eso no nos podemos olvidar. Y entonces escribe al final, le escribe a los jóvenes, y escribe al final, dice, bueno, el fin de todo el discurso en mi vida y en la vida es, teme a Dios. Teme a Dios. Y guarda sus mandamientos, porque esto, hermanos queridos, la conclusión de un hombre sabio es el todo del hombre.
buscamos algo más, temamos al Señor. Entonces yo propongo en esta noche 3 puntos tocar acerca del temor de Dios. 3 puntos. No sé el tiempo, no traigo reloj y este dice que está parado, así que sopórtenme. Isaías capítulo 66. Sí, anda, sí, ya sé que anda. Sí, ya sé que anda. Y lo vamos a mirar seguido. Isaías 66. La profecía de Isaías, pero acá es la voz del Señor. Y dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es el Señor que no necesita casa ni absolutamente nada, necesita un corazón sencillo y humilde que esté tembloroso a la palabra de Dios. Y en primer lugar quisiera que, hermanos, tengamos al final del año, porque hemos tenido reuniones, ustedes han tenido reuniones, conferencias y estudios. Nosotros estudiamos durante todos los sábados allí en Casilda, es decir, nosotros congregamos, la dirección es Casilda, pero nos congregamos en la chacra. Porque los de Casilda son incircuncisos, nosotros vamos a la chacra a congregarnos. Entonces, bueno, todo el año tuvimos el estudio del libro de Hechos y estudiamos la vida fabulosa del apóstol Pablo. ¿Qué tenía Pablo? Temor del Señor. Pablo fue un hombre temeroso del Señor. Pablo tenía al Señor en su corazón de tal manera que él vivía impregnado del Señor. Recibió del Señor por revelación la palabra, que después luego escribiría inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces acá dice el profeta, dice el Señor, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Buscaba en las Escrituras algo que refleje de temblar ante la palabra del Señor y entonces me fui al Salmo 1. Que invito a leer el Salmo 1. Miraré al que tiembla mi palabra. Y entonces el Salmo 1 empieza el salterio hablando y dice, bienaventurado. Si yo pregunto qué es bienaventurado. Feliz. Muy feliz, doblemente feliz, doblemente feliz. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, aquellos que no le tienen miedo a Dios, no le tienen temor a Dios, que no anduvo ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o de burladores se ha sentado. Está la parte negativa del hombre. No puede ser bienaventurado este hombre. No puede ser feliz ni doblemente feliz el que estuvo, el que dice, el que anduvo y estuvo y se sentó. Es un camino de progresión hacia la maldad sin temor de Dios. Pero ahora está la parte de la bendición, la que satisface el alma y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es delicia? Placer del alma. Entonces surge la pregunta. Yo no sé, hermanos, ustedes aquí en Resistencia, si tienen placer del alma de la ley del Señor. Si se deleitan, no.
si nos deleitamos en el Señor, lo vamos a hacer en conjunto. No vengo para señalarlo, vengo para aprender con ustedes. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, toma placer el alma en la ley de Jehová. Este es un hombre feliz, doblemente feliz. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo hace usted, hermano, manejando para meditar? Y la hermana pelando una papa en la cocina. ¿Cómo hace para meditar? Es imposible. Tengo que pelar la papa. Hay quienes la tienen hasta mellizos acá, ¿no? Bueno. Es donde la escritura absorbida por el creyente está en la memoria y en el corazón. Y en su ley medita de día y de noche, absorbe todo el día la ley del Señor, la Biblia, la palabra de Dios en nuestro corazón. Este es un hombre temeroso de Dios. Porque el verbo allí, meditar, es musitar. Musitar es leer y meditar consigo mismo las bondades y la grandeza de Dios. Y entonces el hombre, de día y de noche, tiene la calidad humana y el Señor le da la posibilidad de meditar de día y de noche en la palabra de Dios y se deleita. Y entonces hay una recompensa. Esto es de parte de Dios, está la recompensa, la leemos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Sí, pero dice que todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo? Cuando se deleita en el Señor. Aquí hay un hombre, evidentemente, que tiene temor a la palabra de Dios y vive en consecuencia día y noche la palabra en su vocabulario, en su alma. Tiene una delicia, se deleita en el Señor. Primera Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4. Perdón, Segunda Timoteo capítulo 4. Dice el apóstol: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos su manifestación en el reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y redarguye, reprende, exhorta con toda palabra y doctrina. Mucho para hacer para los creyentes. Porque vendrá tiempo, y los estamos viviendo, hermanos, cuando no sufrirán la sana doctrina. Allí la sana doctrina es la doctrina que higieniza, es la doctrina que limpia. Estamos viviendo época, hermanos, y nos está tocando lo que escribió el apóstol Pablo, tiempos en que la gente tendrá comezón de oír. No es otitis, doctor, ¿no? No es otitis, no es otitis. Tal vez sea la peor enfermedad del alma. Oigo, pero no hay temor. Ya 50 años antes del Señor Jesucristo, Cicerón decía: venís al teatro para apreciar la obra, pero no queréis que se os diga algo para reformar la vida. 50 años antes del Señor Jesucristo. Venís para que se endulcen los oídos. El apóstol Pablo tuvo el mismo problema en el discurso de Atenas. ¿Qué querían escuchar los atenienses? Un palabrero, espero que no sea yo esta noche, un palabrero
Porque ellos querían escuchar y oír, a ver todo lo que se decía, pero entonces lo traen a Pablo, a la Europa, bueno, en forma, y Pablo, sabio y entendido, da un discurso que le pega durísimo a la sabiduría griega, y se convierte en algunos, hubo convertidos. Algunos dicen, no fue efectivo, que no fue efectivo, Dionisio el Areopagita, y Dámaris y algunos otros, y no sé si se formó un testimonio, y era necesario que haya miles de creyentes, no, 2 o 3 convertidos. Ahora, hermanos, aquí no hay temor de la palabra de Dios, hay comenzor de oír, y lamentablemente pululan los maestros. No tengo que explicar yo. Ustedes conocen la tecnología, esto a mí me aterra, este micrófono me aterra. Ustedes conocen la tecnología y entonces ven en la tecnología y mostramos y vemos y tomamos YouTube, tomamos lo que ustedes quieran y hay maestros conforme a sus malos deseos, conforme a sus malos deseos. No hay uno, muchos. Y hay quienes tienen el problema de comezón, no tienen temor de Dios de la palabra, tienen comezón de oír. Les gusta escuchar, pero que no altere la vida que estoy llevando en mi vida. Tienen comezón de oír nada más. Ahora, el consejo del apóstol Pablo para Timoteo: predica, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. No lo dejemos de hacer, hermanos. No lo dejemos de hacer hasta la venida del Señor. Este es el pedido de Pablo a Timoteo. No lo dejemos de hacer. ¿Por qué? Porque ya hay hoy quienes no tienen temor de la palabra, quienes no se deleitan en la palabra de Dios, aún en las iglesias nominales, y tienen comezón de oír. Oyen, le produce un poco de prurito, pero no hace efecto en el corazón. Primero, temor a la palabra de Dios. La profecía de Jonás. La profecía de Jonás. Jonás capítulo 1. Lo que estoy leyendo ustedes ya lo han estudiado, pero sacamos un segundo punto acerca del temor de Dios. Primer punto, temor en nuestra vida a la palabra de Dios. Capítulo 1 de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. ¿Qué hay aquí de parte de Dios? Una orden. Aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Sabemos el acontecimiento, lo que estaba pasando. Se levanta una tempestad. La naturaleza obedece al Señor para que se levante una tempestad. Tengo el papelito porque me lo vuelan los ventiladores. No. Verso 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo. ¿Y qué dice? ¿Qué? Soy hebreo y temo a Dios.
Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Es Dios creador. Es el Dios que conozco, como hebreo conozco el Dios que no sabía Jonás. Y si vino palabra de Jehová a Jonás, es porque Jonás conocía perfectamente el poder creador de Dios. Lo que no quería temer Jonás, temer con obediencia. ¿Qué es lo que me está faltando en la vida? Temor a la palabra de Dios y temor a Dios, pero con obediencia. Leo la palabra, pero no me afecta en la vida. Sigo mi conducta, hago lo que quiero. Porque, miren, Jonás sacó un boleto y encontró boleto y se fue para otro lado. Fue la voluntad permisiva del Señor. ¿Qué le negó Dios? ¿Le negó algo? No se lo negó. ¿Quieres ir para allá? Ve para allá. Muy bien, pero tendrá sus consecuencias. Temer a Dios sin obediencia. Capítulo 2. No solamente la naturaleza obedece a Dios, sino un gran pez obedece a Dios. Obedeció más la naturaleza y el pez que Jonás al Señor. Capítulo 2. Y entonces está Jonás en el vientre del pez y dice, verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué dice? Me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué le pasó a Jonás? Siguió una vanidad ilusoria. Hay muchos que siguen vanidades ilusorias y no están ocupando los bancos de las iglesias. Porque hubo temor del Señor, pero no hubo obediencia a la palabra. No sé si les pasa en Calle Resistencia, pero en Casilda nos está pasando. Temo a Dios, pero... ¿Y la voluntad permisiva del Señor? La voluntad permisiva del Señor, se verán las consecuencias al final del partido, al final del negocio, al final de la vida. Porque acá hay algo que aprender, hermanos. Cuando Jonás se encuentra en el vientre, 3 días como figura del Señor Jesucristo se encuentra en el vientre, entonces dice, ¿se acuerdan? ¿Saben qué hay aquí? Paciencia de parte del Señor. Si tuviéramos la voluntad de reconocer al Señor y tener temor de la palabra de Dios y temor con obediencia a las cosas del Señor, a la orden del Señor, y si nos hubiéramos descarriado, si hubiera pasado alguna posibilidad que hago la mía, nunca olvidemos de la misericordia de Dios. Por más que pensemos en vanidades ilusorias, porque después dice... Su misericordia, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. No sabemos la intimidad de Jonás, aún antes de la palabra del Señor. No conocemos la intimidad de Jonás con el Señor. ¿Qué le había dicho al Señor? No lo sabemos. Pero el Señor le está mostrando, quiero temor con obediencia, no temor de mí, como algo que conozco, sé que es el Creador, sé que es el Creador de los cielos y la tierra, es mi Salvador, pero la obediencia la dejamos de lado. Temor a la palabra de Dios, temor con obediencia a nuestro Salvador. Y por último, termino el tiempo, voy a terminar el tiempo. Vamos a 1 Pedro, capítulo 1. Primera Pedro, capítulo 1. Dice el apóstol inspirado, capítulo 1 de 1 Pedro, verso 13, por tanto es la continuidad de lo que viene diciendo antes, por tanto, por semejante salvación que
tenemos en Cristo. Yo le digo la verdad, el último himno lo disfruté, el último coro lo disfruté. Y estaba pensando en cantarlo en la mesa de fin de año con mi familia. Es espectacular, hermoso. ¿Qué hacemos para fin de año? ¿Qué hacemos? Cantemos un himno. Nos va a hacer bien. Por tanto, miren, hermanos, lo que describe el apóstol Pedro, ustedes ya lo saben a esto, anhela mirar los ángeles. Los ángeles están en los cielos y con todo respeto están escuchando el mensaje que se da en la iglesia de Resistencia en esta noche, porque la iglesia enseña a las huestes celestiales las cosas divinas de Dios. Fueron partícipes de todo lo que sucedió al Señor Jesucristo en su vida, pero no participan de la salvación como nosotros. Ellos quieren descorrer el velo y ver qué es lo que tienen esta participación estos creyentes. Entonces, por semejante salvación, dice el apóstol, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, notemos, hermanos, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, Dios es nuestro Padre Celestial, pero también es el juez, quien juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor algún tiempo de vuestra peregrinación. ¿Está bien leído? ¿Perdón? No. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Temor a la palabra de Dios, temor con obediencia y temor a Dios en nuestra conducta. ¿Cuándo? Mañana a la tarde. Si llega, salimos a la plaza y rompemos todo. ¿Qué nos va a festejar usted? Seamos sinceros. Claro que vamos a festejar. Pero en el festejo que nos escape un sapito. En el festejo rompemos todo. ¿Se entiende, hermano, lo que digo? No es muy sencillo. Perdón la sencillez, pero esto es así. ¿No va a festejar? Claro que vamos a festejar. ¿En qué condición? Porque acá abarca toda la vida, toda la vida. Temor a Dios en toda vuestra peregrinación. ¿Cuánto falta para la venida del Señor? Está a las puertas. Mucho más que cuando, decía el apóstol, mucho más que cuando creí, claro. Mucho más. Estamos a las puertas. En el pensamiento del creyente, velad, orad, muy bien. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La conducta, hermano, la conducta. Concluyo con un ejemplo. Capítulo 5 de Hechos. Ya muchos van al ejemplo, Capítulo 5 de Hechos. ¿De qué habla el capítulo 5 de Hechos? ¿De qué habla? De Ananías y Zafira. De Ananías y Zafira. Pregunto, ¿eran creyentes? ¿Formaban parte de la iglesia? Sí, claro. ¡Qué bendición! ¡Qué gracia! Un matrimonio que compone la fila de la iglesia, una bendición.
Hechos 5:1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Al rato entra la esposa y Pedro le pregunta y le dice que mintió al Espíritu Santo, y también muere la esposa, y al final del capítulo 5, en el capítulo 5, verso 10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Temor a la palabra, temor con obediencia a nuestro Dios, temor en nuestra conducta, porque me surge una pregunta a mí. ¿Qué huella estamos dejando en nuestra vida? ¿Qué huella está dejando, hermano, en la comunión de la iglesia? ¿Produce temor en el resto? Acá hay caras de mayores. Ellos, sobrevedores, tienen una responsabilidad. Estoy ajeno. Permítame que estoy ajeno. Hermanos queridos, ¿qué conducta, qué huellas estamos dejando? Esa es la pregunta. ¿Temor a la palabra? Temor con obediencia, temor en nuestra conducta, porque estamos dejando huellas que no produzcan temor por la conducta de un mal ejemplo, sino que produzcan temor para copiarnos. El apóstol Pablo decía, y no tenía ninguna soberbia, hermano, lo decía con toda plenitud y seguridad: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Había que decirlo. ¿Por qué? Porque lo vivía. Y cuando en Gálatas le dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Dónde, Pablo? Crucificado con Cristo. Cuando el creyente vive crucificado, no vivo ya yo, sino Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo sé de memoria, ¿lo vivo? Yo me lo pregunto, hermano. El apóstol Pablo vivía crucificado. Lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La vida de peregrinación. Nuestra vida de peregrinación, ¿qué huellas se está dejando en los demás? Que el Señor nos bendiga y nos bendiga. Finaliza el año, comenzaremos otros, Dios mediante. Pero tengamos presente, hermanos, temor a la palabra de Dios, temor con obediencia, seguida de obediencia, y temor por nuestra conducta, temor delante de Dios en toda nuestra peregrinación. Esto sea para gloria del Señor hasta su bendita y gloriosa venida. Que el Señor bendiga su palabra.